Salvaguardas de la oralidad. Cartago, entre palabras, investigación y memoria. Bueno, buenas tardes, señor Haiber. Muchas gracias por recibirnos, por sacar un poco pues, de su tiempo. Mi nombre es Alex Moriones y pues con mi equipo estamos realizando una investigación sobre los narradores orales de tradición oral aquí en el municipio de Cartago. Es un proyecto que busca salvaguardar las voces que son parte de nuestra memoria y que pues nos parece muy relevante e importante que ese tipo de voces y de narrativas no se pierda. Así que como para entrar un poquito en materia y como para conocernos un poquito más a fondo, pues como que vamos al origen. Qué mejor que recordar el origen es como recordar la niñez. ¿Cuáles son esos recuerdos que usted tiene de su niñez? Alex, primero, muchas gracias por invitarme, felicitaciones por este proyecto, por esta iniciativa. Vamos a hablar de la niñez desde la oralidad, vamos a meternos desde la oralidad en la niñez. Yo recuerdo, yo soy de Alcalá Valles, que es un pueblo a 30 minutos, 25 30 minutos de aquí de Cartago, y de hecho yo vivo entre Alcalá y Cartago. Yo tengo casa en Alcalá, y vivo en Alcalá y vivo en Cartago. Y en Alcalá, cuando yo estaba muy pequeño, yo vivía en una finquita, que era la finca de mi abuelita, y no teníamos luz eléctrica, no teníamos energía eléctrica. Y entonces, pues allá se alumbraba con velitas y que a orilla de carretera y con esas hojitas que hay ahí, aquí en el suelo, justamente esas hojitas caían y mi abuelita las recogía y mi abuelita hacía fogatas y mi abuelita nos contaba historias. Entonces yo era un niño de 5 años, son cosas que tengo acá, 5 o 6 años, si no más pequeño, y empezaba mi abuelita a contarme, por ejemplo, que en esa finca, que un día subió un caballo y el caballo era con el jinete, que era el caballo del diablo, y que se escuchaban las cadenas arrastrar, y yo era así, con miedo, la fogata y mi abuelita narrando, pero es esa dopamina que apenas hoy en día sé que se llama dopamina de como de querer más. Entonces yo quería como que me contara más y entonces mi abuelita todos los días nos contaba historias, pero eran historias así, historias de campo, historias de aparecidos, del duende, de la bruja, del diablo, del coco, El duende. sí, del duende. Y cuando no era mi abuelita, era mi papá. Mi papá es un hombre que no sabe leer ni escribir, de esas historias del campo tan repetidas en Colombia, pero es un hombre sabio, 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 sabio. Y mi papá prestó servicio militar justamente como años antes de yo nacer, y no sé si tú te has encontrado con alguien que prestó servicio militar, pero sobre todo la gente de antes, que eso es como la novedad para ellos, y toda la vida hablan no sé si te ha pasado, La aventura, era la el servicio aventura. militar y pasan 3 años y te vuelven a hablar del ejército. No, que el ejército. Y siempre las historias son las mismas y no. Siempre se transforman y cuentan una historia que ya le habían contado a uno, pero le meten otros matices. Y eso hacía mi papá. Entonces mi abuelita me contaba los espantos y mi papá cogía y me contaba, y a toda la familia. Y todavía hoy en día mi papá nos cuenta, o sea, hoy muchísimos años Y todavía después, y más. todavía nos cuenta, no, que en el ejército tal, y yo digo, son 2 años de servicio militar, en 2 años vivió toda una vida, pero es por la historia. Entonces yo pienso que si vamos a hablar de recuerdos de niñez, sobre todo en cuanto a la oralidad, son esas dos cosas, mi papá hablándonos del ejército muchas veces, y mi abuelita contándonos a la luz de la vela y de la fogata historias de terror. Aparte que yo crecí en el campo y pululan las historias, pululan. Levanta una mata de café y salen mil historias. Sí, 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 sí. Qué lindo eso como es regresar muy, muy al origen. O sea, porque tú nos cuentas que tu abuela invocaba, y lo digo en estos términos, cierto, los términos de la oralidad, invocaba el fuego para que la palabra se hiciera presente. Claro. En San Sebastián de la Balsa, hoy conocido como Alcalá, fundado por Sebastián Sebastián de de Marisancena. O Marisancena. sea, es que es una conexión entre Cartago y Alcalá y toda la región, pero sobre todo entre Cartago y Alcalá. Cuando hablamos de Juan Sebastián de la Balsa, Sebastián de Marisancena, y cuando hablamos de Bolívar, que Bolívar acá y Bolívar también, allí El está la camino piedra de era el Bolívar por el camino. Cuando hablamos de los indígenas de acá, que eran los mismos indígenas de allí, es Vaya. una conexión total, sí. Y sí, esos los recuerdos, sí era mi abuelita invocando la palabra, eso era. Que, bueno, ya sabemos de dónde empieza a surgir Esa chispa. esas raíces, importantísimo. ¿Cómo recordás
Cartago en esa época? ¿O qué época recuerdas de Cartago? Cuando... Bueno, cuando yo estaba pequeño, o sea, niño, pues realmente yo no tenía una conexión con Cartago, ¿cierto? Eh, Me hablaban de Cartago, pero lo que me decían de Cartago pues no era como muy chévere en ese momento, ¿cierto? Pues ni para qué repetir muchas cosas que me hablaban de Cartago. La más bonita era grande y feo como Cartago, era la cosa más bonita. Pero pero sí recuerdo que me traían a Cartago. Y yo veía esto colonial. Mi papá tenía un amigo cerca de la estación. Y una vez me trajo y yo veía todo esto colonial. Y yo respiraba como que fuese un pueblo detenido en el, Muy macondiano. muy macondiano. Sí, 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 sí. Tengo unos sentires de niño que allá viviendo en Cartago, igual llevo muchísimos años en Cartago, pero digamos que llegué a Cartago a los 19 años, ¿cierto? O sea, ya había transitado, iba a cumplir 19, ya había transitado toda esa parte de la niñez. Pero lo que recuerdo de niño es que cada que me traían a Cartago, yo veía algo muy macondiano, casas que allá no se ven, ¿cierto? Ya se me hacen común porque ya no los veo con los ojos del turista. Ya se volvió paisaje. Ya se me volvió paisaje, pero en el momento yo ver una casa, por ejemplo, como donde estamos, pero no es una, sino muchas, y en ese momento habían más, y ver como unas calles que eran como medio empedradas, y ver la estación del tren que no estaba tan destruida en ese momento. ¿Te tocó el tren? No me tocó el tren, pero no me tocó la destrucción de las estaciones tan bravas. O sea, digamos que desaparecieron los trenes, no los alcancé a ver, pero alcancé a ver porque primero desapareció el tren y luego desaparecieron las estaciones, pero yo vi las estaciones y yo veía eso como muy macondiano y veía a la gente distinta, diferente y unos espacios como que se me hacían muy antiguos, me respiraban. Yo pensaba en Cartago, pues, desde niño no sé por qué, me ha gustado mucho la música social. Bueno, tiene influencia también que yo hice teatro desde niño, entonces, pero yo pensaba en Cartago como si fuera un Cuba. Pues, en ese momento, sí? en la inocencia, pues yo veía los videos de Cuba y entonces veía Cartago y yo veía como algo así. El Pues, clima, el las clima, guayaberas. exactamente, todo ese tipo de cosas, la forma de hablar, poco más aunque Cartago sigue siendo pues eje cafetero, pues igual también la mezcla con el valle tenemos, porque yo ya también la tengo una forma particular como de hablar, y todo eso lo veía yo de niño. Ya yo llegué a Cartago, fue realmente, iba a cumplir 19 años y pues las percepciones cambian, ¿no? Bueno, Jaiber, después de recordar ese Cartago colonial, ¿cierto? Ese patrimonio histórico que paulatinamente hemos perdido en el territorio. ¿Cuáles son esos espacios que usted recuerda de encuentro de la comunidad donde usted decía, no, aparte pues de la finca que nos contaba, donde la comunidad se encontraba a escuchar historias? Bueno, vamos a hablar de Alcalá o de Cartago. Si vamos a hablar de Alcalá, vamos a hablar de ambos. Entonces, si vamos a hablar de Alcalá, habían, aparte de la finca era una, y la vereda, porque la vereda realmente reunía gente, Convocaba. convocaba gente a escuchar historias. No el cuentero como lo conocemos hoy, o como soy yo, ¿cierto? Como sos vos. No era una cosa preparada, era una cosa que la gente se reunía a hablar y a contar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y hablar. Natural. Realmente la propia narrativa para mí, ¿cierto? Y en ese momento tenía algo muy especial el municipio, era un colegio, que fue el colegio donde yo estudié, era una agrícola, que los agrícolas en ese momento eran del comité de cafeteros y era cuando el comité tenía dinero y bueno, entonces allá hacían todos los viernes unos temas de fogatas, con cuentería, ahí sí con los cuenteros que iban con cuentería, con teatro, con danzas, con música, entonces me parece que ese era el encuentro pues ya directamente con la palabra. Si estamos hablando también de aquí en Cartago, cuando yo llegué, que igual no es ayer, yo tengo 40 y yo llegué a los 18, entonces tampoco es ayer, entonces digamos que cuando yo llegué, pues yo ya venía pues yo ya había hecho teatro, hacía cuentería, entonces venía con el impulso artístico, llegué a una institución o una entidad de la ciudad que trabajaba el tema artístico, allí pude desarrollar la cuentería, entonces yo empecé como a buscar en dónde. Yo me acuerdo, pues eso, me acuerdo San Francisco, o sea, realmente me acuerdo que cuando eso San Francisco, me acuerdo de la Múcura,
Uy, la Me Múcura. acuerdo de la Múcura, los primeros acercamientos que yo tuve del Cartago como con la palabra fue en la Múcura, ¿cierto? Me acuerdo de San Francisco, me acuerdo de la Múcura, y unos añitos después, que el tiempo pasa muy rápido y realmente ya también hace buen rato, con un grupo de amigos gestionamos un espacio que se llamaba Cuente Arte Cuente Arte en el Lineal. en el Parque Lineal. Digamos que esos son los espacios que recuerdo en Cartago. Inicialmente San Francisco y la Múcura era como lo que yo tenía, que yo me acuerdo que iba. ¿Sabes? Eso es- Es que 20 años tampoco es que sea ayer. Y luego, unos añitos después, el Lineal. el Lineal, sí, el Santuario de los Amanes. Ajá, exactamente. Que fueron unos espacios que de forma independiente los artistas como ustedes empezaron a abrir en la ciudad y Sí. que importante recordar y tenerlos como presentes para ver cómo ese tipo de espacios toca darles continuidad, ¿cierto? Pero entrándonos en todos esos vericuetos, los espacios de narrar y de contar, desde niño está ahí la palabra vigente por lo de tu abuela, por lo de tu papá, pero en sí, ¿desde cuándo usted cuenta historias? Eh, Desde siempre, ¿no? Pues no, en el colegio, digamos ya como un poquito más desde la cuentería en sí, cuando yo entré al colegio, en séptimo, creo que fue en sexto, séptimo, en el colegio era obligación estar en algún área artística o deportiva. Claro, no era que usted quisiera, tenía que. Entonces uno estudiaba y luego se quedaba en algún área. Y usted escogía, pues, pero había mucho, había teatro, había una cantidad de cosas. Y yo pasé por un salón y un poco de gente saltando. Yo, ay, ¿y eso cómo se llama? Teatro. Ah, yo puedo entrar, sí, entre. Entonces, ese fue el que yo escogí, me quedé en teatro. Y entré a teatro y pues en teatro empezó a manejarse la narrativa, la cuentería, la oralidad. Y desde eso cuento historias. Desde séptimo grado, o sea, desde que yo tengo memorias, o sea, ya que reunía gente a narrar, a cuentear en las diferentes actividades culturales en el colegio. Todo el colegio me la pasé haciendo cuentería y en Cartago lo fortalecí mucho por la entidad donde trabajé, no sé si la puedo mencionar. Sí, Sí. claro. Entonces, yo tuve la oportunidad de trabajar en Confandi. eh, Tristemente, tristemente, espacios que han desaparecido en la ciudad. En Cartago había un centro cultural y, y se terminó. De la noche a la mañana terminó. Cuestiones administrativas. Pero, pues, Dios mío, una ciudad que tiene tan pocos espacios culturales, tenemos centro cultural, pero me tocó los mejores momentos de ese centro cultural. Entonces, ahí hacíamos muchos temas de oralidad, de poesía, y ya empecé por la misma entidad a viajar a Cali, a Medellín, a ver cuenteros, a escuchar narradores, a participar de encuentros de bibliotecas públicas, y en todos los encuentros habían narradores, cuenteros, entonces ahí seguí conectado y ahí sigo. Qué bueno. Y en ese seguir con la palabra, ¿cómo se prepara usted para contar una historia? ¿Tiene algún ritual o un momento especial para hacerlo? ¿O es esa mística o no lo maneja? No, ¿No? no, mira que es algo muy particular. A mí me gusta hablar. Yo creo que es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida y que creo que las hago bien, creo. Eso cree uno. Sí, porque un cuentero que no habla, pues, Eso creo. Yo me enamoro de los cuentos cuando los escucho. Por ejemplo, a ti te tengo copiado un cuento, tú no lo sabes. Entonces, yo escucho cuentos, a donde he ido escucho cuentos. Además de que me gusta hablar, me gusta escuchar. Escucho mucho a las personas. Y aunque tengo falta de memoria para o tengo memoria selectiva mejor. Eh, yo no sé, yo ando con esta grabadora y me siento a tomar un café con usted y la dejo ahí tirada y se me olvida. Pero usted me cuenta un cuento hoy y si me conectó y me gustó, ya. Y digamos que todos los cuentos que me he aprendido, me los he aprendido así. Desde chiquito se los he escuchado a alguien y lo aprendí, lo narré, lo aprendí, lo narré. Incluso las mismas historias de mi papá y mi abuela me decía un poco que los aprendí y los narré. Es eso. Yo creo que mi ritual es escuchar y luego, cuando me voy a enfrentar al público, no, voy y Ya. cuento. Que la palabra nos lleve en el viaje. Sí, voy y cuento, sí. ¿Y alguna palabra, frase o forma de hablar característica tiene para narrar? Ah, sí, tengo algunos inicios y algunos cierres, ¿cierto? Sobre todo cuando es con público infantil.
aunque con público juvenil y adulto trato de hacerlo algunas veces, depende de, ¿cierto? Entonces al inicio siempre trato de hacer unos juegos invitando a la gente, pero eso no es un ritual, es más un juego para conectarlos, para Sí, primero sí. conectarlos, sacudir el cuerpo y que la Una gente cuestión más esté técnica. presente y me preste atención. Entonces les invito es como a hacer un viaje al país de la fantasía. Entonces es un juego, entonces es un juego, vamos a montar en avión, vamos a montar en tren y los pongo a jugar, listo. Ya llegamos al país de la fantasía, ahora sí vamos a escuchar, que ya estamos en el país de la fantasía, el país de la palabra, el país de la oralidad. Esa es una de las cosas que hago mucho, mucho, constantemente. Cuando es con niños, siempre tengo el cierre y colorín colorado, y colorado colorete, y colorín colorón, y colorín zapatico roto. Me encanta cuando los niños, y cuando son muchos niños y todos gritan, ¡ah! Y algunas palabras de esas incluso me las he inventado. El colorín colorado no me la inventé yo, pero por ejemplo, colorado colorete, y ya luego yo escucho en escuelas que profes repiten lo que yo voy diciendo, colorín zapatico roto, mañana les cuento otro, una cantidad de cosas, y con adultos obviamente si no lo hago. Y pues yo tengo mucho, pues el pues, Pues, incluso se le convierte en uno en muletita. en muletilla también y son a muy veces. propias de uno. Sí, son muy propias, pero a veces uno las usa bien Las a la usa de forma intención. consciente. Eso, al menos uno la usa de forma consciente, a la intención del narrador, pues. Total. Pues sí. ¿Qué siente cuando cuenta esas historias y que la gente lo escucha? ¿Cuál es esa sensación? Eh, Siempre tengo la emoción de la historia. Yo creo que la mayoría de veces tengo la emoción de la historia. No falta el susto también. Siempre tengo susto. Eh, Alguien me dijo, no le diga susto, diga la emoción. A veces susto, es miedo. Aquí me llega la gente y voy a cuentear y mi corazón me hace así y siento mariposas en el estómago, pero yo creo que es una sensación bonita, no sé si tú la sientes, Total. pero yo creo que es una sensación. Y bueno, si me hablas de rituales, volviéndonos un poquito, pues mi ritual es más técnico también. Hago ejercicios de respiración y ejercicios como de generar ciertas hormonas en mi cuerpo pero eso lo he ido aprendiendo últimamente, antes solo respiraba o antes solo me salía a cuentear, ¿cierto? Pero como para tenerme confianza, listo. Pero de ahí para allá siento la sensación de la historia mucho, tanto que yo he contado cuentos de terror y me da miedo. Pues, literalmente, o sea, yo cuento cuentos de terror y me da miedo. Cuento cuentos tristes y me entristezco. O sea, Lo vive. lo vivo. Yo vivo la historia, yo vivo el cuento. Qué bonito eso. Dice que si uno no lo cree, nadie más se lo cree. Pues yo creo que es verdad. Total. Jaiber, ¿cuáles son esas historias o relatos que a usted más le gusta contar o que la gente como que le pide que los cuente? ¿Cuáles son esos relatos? Y es como que me identifico mucho, pues uno todos los ama, Uy, ¿cierto? sí. Pero hay ese relato como que uno definitivamente entra más en confianza con el cuento o que la gente le dice, ay, cuente tal. Ajá. Han ido cambiando, ¿cierto? En el colegio, y recién llegué aquí a Cartago, yo contaba mucho una historia que es la historia de nadie, que ocurre en un pueblo que se llama No me acuerdo. Y el cuento se llama Me olvidó. Y ese cuento me encantaba por el juego de las palabras, donde el alcalde se llamaba el señor Duarte Honradez, el cura se llama Añorro, las limosnas del pueblo, ojo, así se llaman en el cuento. El notario hago papeles todo el día. El juego de palabras me gustaba mucho, pero me gustaba también la historia, sobre todo porque a mí, a vos, a los de nuestra generación, nos ha tocado una transición. Y eso tiene que ver con la palabra, una transición en cuanto a lo que era una Colombia antes y una Colombia después del proceso de paz, ¿cierto? Y nadie es una historia sobre la guerra. Es una historia donde todo el mundo se ríe, guau, 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 guau. Pero Pero cuando tú finalizas, el remate, sí, claro, es una historia sobre la guerra, y es una historia sobre lo absurdo de la guerra en Colombia y en cualquier parte. Pero digamos, hablando de nuestra guerra, el absurdo de la guerra en Colombia, entonces yo me identificaba mucho con ese cuento. Me identifico mucho cuando estoy con los niños, porque lo disfrutamos mucho. Me gusta mucho narrarle a los niños, mucho, mucho, mucho. Entonces me identifico mucho con un cuento. Bueno, también cuando llegué aquí a Cartago, que fue con un cuento que hacíamos en Confandi, en la caja, cuando existía acá, y que fuimos a festivales a Pereira,
Antioquia, encuentros, y que fue un cuento que le fue muy bien, era el cuento del árbol más grande del mundo. El cuento del árbol más grande del mundo, y que yo siempre lo narraba como si el cuento ocurriera en Cartago. Que la verdad no sé. Pero entonces yo narraba que cuando haciendo un poquito de spoiler del cuento, cuando ya el árbol cae y las ramas caían, de ahí nació el río La Vieja, y de las montañas y de las ramas más grandes nacieron tales montañas, bueno, en fin. Entonces ese cuento me fascinaba también por la dulzura del cuento y porque conectaba mucho desde los más chiquitos hasta los más grandes. Era un niño chiquitico, lo escuchaba y lo disfrutaba y se reía y lo entendía. Me encanta que lo entiendan, ¿cierto? Y que lo disfruten. Y la abejita rosada y la abejita, el elefante rosado y la abejita rosada, que es un cuento que cuento mucho. Juan Aragán, que es un cuento que cuento mucho. Mm, Panaraga muy de la... Pues ese está muy arraigado también nosotros por la cultura paisa. sí, Pues, claro. quién Mm, sabe el origen del cuento, ¿cierto? Unos cuentos como el que vos hablas del árbol, que lo encontramos en Risaralda con el mito de Caragaví. Es el árbol que cae y ahí se eh, sube para lo que es el río, lo del Atrato y todo para el Chocó. Digamos como que sí, en cada lugar tienen esa particularidad, o tiene la palabra esa particularidad de adaptarse al entorno y al territorio, y qué bueno que los narradores todavía mantengan vivos esas raíces precisamente. claro, y además es que la palabra, yo diría yo, incluso cuando uno escucha historiadores de la palabra y todo, digamos Diana Uribe, cuando Diana Uribe, que es una gran narradora, la mejor de Colombia, empieza a contar las historias y descubre uno que la palabra no es estática. Y los cuentos, es muy difícil decir este cuento pertenece acá, porque si hiciéramos una investigación más, si tuviéramos las herramientas, ese cuento tiene origen luego en esto, y luego tiene origen en esto, y luego tiene origen en esto. Y de palabra en palabra, hay una canción de Silvio Rodríguez que habla de eso. De mano en mano se pasa la verdad, y de mano en mano algo real y algo falso andará. Entonces habla de la palabra, o sea, como que si tú te devuelves y te devuelves y te devuelves, ¿de dónde es? Sí, Dificilísimo. aquí necesitaríamos unas cuantas vidas. Muchas. Yo creo que lo mejor es disfrutarla. Pero sí, si me hablas de cuentos esos, y disfruto mucho cuentos de terror. Mucho también los cuentos de Sí. terror, sí me fascinan. Bueno, ¿y qué tal si se anima y nos cuenta uno aquí en cortico? Bueno, pues lo que pasa es que este sale mucho con el público, ¿cierto? Pero lo voy a narrar así corticamente. Tampoco es el origen, y es un cuento más de como de jugar. Yo juego mucho con este cuento, de divertir. Y es que una vez unos niños de Cartago, que estaban en la Cruz Roja, se fueron a acampar a la Argelia Valle. Para que hagas, tú que vas a hacer el recorrido con este proyecto de todo el norte del valle, entonces ahí te conecté. Entonces se fueron a acampar a la Argelia Valle, ya están en la Cruz Roja, y se fueron a acampar cerca a un asentamiento indígena. Entonces dicen que donde hay asentamientos indígenas hay espíritus por los rituales. El profe les dio todas las normas, había y por haber, a los niños, y les dijo: la norma más importante es que ustedes ven esa casa que está allá. Nadie, nadie puede ir a esa casa. Listo, hicieron la fogata, asaron los masmelos, durmieron de a tres por carpa, cuando de pronto en una carpa se empezó a escuchar un sonido. Pss, pss. Felipe, ¿qué? ¿Usted está dormido? No, no estoy dormido. Camilo, vale, ¿usted está dormido? No, no le estoy contestando. El que los llamaba era Andrés, pelado de aquí de Cartago. Y Andrés les dijo: ay, vámonos para esa casa, ya que aquí no podemos recochar. Yo traje dulces, traje cartas, traje juegos y traje un termo de café, vámonos para esa casa. Pues los convenció de irse para esa casa. Era una noche fría, era una noche oscura, no había estrellas, no había luna. Se fueron para la casa, era una casa de madera, antigua, de esas que habían en el campo, que chirriaba, que le chirriaba las puertas, que le chirriaban las tablas. Se metieron a la casa y, parchados, relajados, tocaron la puerta. Entonces los dos niños que él convenció, que Andrés convenció: vea, nos pilló el profesor, nos va a... Andrés era como el caspa del grupo, y no, eso deben de ser los niños de la otra escarpa. Este pues más bueno, fueron a abrir y no eran ni los niños ni el profe, era un viejito como de 80 años,
con ropa de trabajo de campo, botas pantaneras, una cubierta rota, un sombrero roto, sucio. Y el viejito les pidió café. Ellos fueron por el café, regresaron, el viejito ya no estaba. Entonces se asustaron un poquito, pero entonces Andrés, eso es el profesor que nos está asustando. Cuando al rato fueron a abrir y era el mismo viejito pidiendo café. Entonces allí Andrés les contó, vea, ustedes saben por qué no, el profesor no nos quería dejar venir acá. Porque en la época de la violencia en Colombia, de liberales contra conservadores, aquí había un abuelito tomando café y era de X partido. Tocaron la puerta, él abrió la puerta, cuando abrió la puerta, con un machetazo, le volaron la cabeza se la colgaron en la mitad. Y el café quedó servido desde entonces aquí nadie ha vivido porque toda la noche toca la puerta. Entonces imagínate, el chino que los hizo ir allá, ¿usted por qué nos hizo? Los espantos no existen. Eso debe ser el profesor que nos está asustando. Si vuelven a tocar, salimos con el café en la mano. Pero se quedaron dormidos. Y llegó a las 3 de la mañana, la hora de los espantos, de Satanás, Belcebú, de Lucifer, tiene mil nombres. Dice mi mamá, que es muy católica, que no es por eso, sino que porque a esa hora mataron a Jesús, vaya usted a saber. Pero en todo caso, quien ve películas de terror o escucha historias de terror, sabe que siempre ocurren a las 3. A las 3 empezaron a tocar. Se despertaron, iban a abrir la puerta y se acusaron del café. Regresaron por el café, abrieron la puerta y era el viejito pidiendo café. Le sirvieron café. No desapareció, pero volvió a estirar la mano. Cuando estiró la mano, empezó a levantarse una neblina. Empezaron a caer hojas de los árboles. El viejito los miraba así. ¡Ah! Pues, eso hago los cuentos. Es un cuento muy de juego, pero realmente lo conecto, o sea, me gusta contarlo porque ese cuento me sirve para contar otros. O antes empiezo a contar otros y termino con ese. Lo hago mucho con jóvenes, con niños y jóvenes. Lo tenés de comodín. Sí, de verdad que sí. Y lo disfruto. Pues muchas gracias por ese cuento. Bueno, Albero, aquí nuestra relatora como que... Alex, damos una pausa ahí. 2 minutos. No, pues después de divertirnos un poquito y de divertirnos con miedo, esa es una particularidad del cuento que nos acaba de narrar Heiber. ¿Cuál cree usted que como portador de estas historias cuál es el papel que usted juega en el territorio con estos cuentos? ¿Cuál cree usted que es su papel? Para mí, y es lo que yo creo y lo que hago en gran parte de mi vida, es enamorar a la gente de la palabra, de la escucha y de la lectura. No me considero un salvaguarda de la oralidad, no, yo en lo personal no. Creo que hay gente que la tiene más clara en ese sentido, ¿cierto? De hecho, yo he hecho algunos documentales sobre eso y sobre la palabra, sobre, digamos, en Cartago, sobre las bordadoras de Cartago, que creo que ahí hay más salvaguarda ahí, o sobre la quebrada Los Ángeles, que transita por Alcalá y llega a Cartago, al río La Vieja. Hay más ahí, digamos, soporte en mi caso no, y hay narradores que sí lo hacen. En mi caso, yo quiero que la gente se enamore de esas 3 cosas, de hablar, de escuchar y de leer porque van las 3 cosas de la mano. Que la gente se enamore de escuchar a otros y que enamoren de hablar. Muy legado, ¿cierto? Sí. Que muchas veces somos muy buenos oradores, pero realmente no escuchamos. Entonces, ¿qué tan buenos oradores somos si no sabemos escuchar? Exactamente. Esa particularidad. ¿Usted cree que... Entonces, qué tan importante es conservar esa tradición oral en el tiempo? No, es que es muy importante. Sabes que si vamos a calificarle una 10, es 12, ¿cierto? Es 12 precisamente porque tiene que ver con la comunicación y con la atención que hoy día estamos perdiendo, ¿cierto? Mire, yo hago este ejercicio con algunos grupos, países tan tecnológicos y tan desarrollados como China
o como los países nórdicos. Vamos a hablar de esos dos países. China es un país de tecnología y sin embargo la base de ellos es la oralidad. Son sus tradiciones, son sus palabras, son sus historias. Aquí nos han metido el cuento que las tradiciones son inversamente proporcional o son contradictorias al desarrollo. Y nada más lejos de lo contrario, aquí por no conservar nuestras tradiciones, por no saber de nuestras palabras, no tenemos un desarrollo óptimo. Yo creo en eso y vámonos a los nórdicos, siendo países como Suecia, Suiza, Dinamarca, países desarrollados, van a construir, no, o sea, y lo pueden investigar que es cierto, van a construir un puente. Aquí no pueden construir el puente. ¿Por qué? Porque es que aquí habitan los gnomos. Es que aquí no. Y les tocó hacer el puente elevado, o sea, investigar, desarrollar su inteligencia, desarrollar la tecnología, desarrollar la ingeniería para el puente elevado sin tumbar el bosque. Porque en el bosque habitan los gnomos. Gente con mucha plata, con mucho desarrollo, con mucho nivel de vida, teniendo las casitas en su jardín. ¿Por qué están los duendes? ¿Por qué nosotros no? O sea, ¿por qué nosotros las tradiciones orales de nuestros indígenas, de nuestros negros, de nuestros campesinos, que no son indígenas, negros, no mestizos, o sea, de nosotros, por qué no las conservamos y por qué no las respetamos? Es decir, recuerdo a mi abuelita, entonces vuelvo donde mi abuelita. Entonces, el sentido de que mi abuelita me narrara que allí bajaba con las cadenas y que el coco y el de mi papá que se encontró un bulto, le llamaban a un bulto, no sé si tú tienes ese imaginario, un bulto es un cuerpo atravesado, pues el sentido es educativo, el sentido es filosófico y es ético. Y si nos vamos a los cuentos más tradicionales como la Madre Monte y no sé, la Llorona y todos los que todo el mundo conoce, Todos los mitos que todos los rodean mitos y el río. leyendas que rodean al río, si nosotros respetáramos esa palabra, el río de la Vieja no estaría como está Habría temor de contaminar. y nuestros ríos no estarían como está. Entonces, la palabra tiene que ver con escucharnos. Ok, y escucharnos y de conexión con el territorio. Y conexión con el territorio, Qué conservación. qué buena reflexión nos trae Jaiber. Jaiber, ¿usted cree que estamos en riesgo de pérdida de narradores orales y de sus cuentos de tradición en Cartago? Y no sé, es decir, mm, yo creo y tengo la plena fe de que aún no estamos en Cartago y en esta región, e incluso en Colombia, como están en muchos otros lugares. O sea, yo creo que aún esto no nos ha robado el 100% de nuestra atención. Yo aún veo en Cartago en las tardes gente afuera charlando, conversando, veo gente jugando bingo y conversando. A ver, porque es que una cosa son los cuentos y otra cosa son las narraciones orales, ¿cierto? Y la anécdota del libro Oiga, popular. nos están espantando. Bueno, una cosa son los narradores orales y otra cosa son Y otra las cosa la historias. tecnología. Y otra cosa la tecnología. Mira, entonces yo siento que la palabra aún no ha muerto. Y siento que no va a morir y siento que se puede, mientras que haya gente que hable y gente que escuche, eso va a seguir. Ahora, no sé qué tantos narradores, eso sí no veo mucho. No los, pues si los hay, yo no los veo. En Cartago o en la región tratando de transmitir eso a otros quienes no escuchan. Realmente yo no los estoy viendo. Son pocos, o sea, yo los puedo contar a vos, a Juan, o sea, los cuento en los dedos. Puede ser que es desconocimiento mío. Entonces ahí sí veo un riesgo. Y ahora volviendo al tema de la tecnología, no yo creo que la tecnología toca adaptarla como a todas estas nuevas narrativas. Claro, Pero de todas maneras la generación sí está vienen con el chip ya incorporado con este modelo y como esos recambios generacionales de oralidad como que sí se está perdiendo un poquito. sí, pero las excusas que vienen con el cheat, pero realmente no es así, o sea, biológicamente no venimos así. Biológicamente venimos a escuchar, venimos a ver, pero pues como no lo hacemos, los papás no lo hacemos, los profes no lo hacemos, por eso los niños están perdiendo la capacidad de la palabra y la capacidad de escucha. Y eso sí es preocupante, mucho, muchísimo. Y yo creo que ahí también tiene un poder la cuentería, la oralidad y lo que tú estás haciendo con este proyecto, tiene un poder inmenso. Muchas gracias como por
por, por creer en el proyecto. Ya estamos llegando como al cierre, Hyper. Eh, los agradecimientos enormes para este proyecto de precisamente de salvaguardas de la oralidad. Mm, Me gustaría mucho como que le dejara un mensaje a esas futuras generaciones sobre la palabra viva y sobre la memoria en Cartago. ¿Cuál sería ese mensaje? Precisamente el tema con que estamos cerrando este momento. Yo pienso que, pues como yo amo tanto esto, o sea, a mí me parece que somos lo que somos por el lenguaje. Bueno, no solo me parece a mí, no me estoy inventando el agua. Eso ya está estudiado. Somos lo que somos por el lenguaje, por lo que decimos, por lo que nos decimos, por lo que escuchamos. Lenguaje es todo. Entonces, si no nos preocupamos y nos ocupamos del lenguaje, de la palabra, de escuchar, de hablar, de saber que cada palabra tiene un poder inmenso, ¿en qué nos vamos a convertir? Yo creo que esa es la reflexión. No sé, creo que esa es. Nos queda ahí la tarea responder esa palabra. Yo creo que nos queda la tarea de responder en qué nos convertimos si no nos ocupamos del lenguaje. El lenguaje empieza por la palabra.